La espiritualidad abarca una extensión universal que representa en los individuos el desarrollo de todas aquellas capacidades genuinamente humanas, requeridas para englobar una vivencia más profunda, que permita la trascendencia de lo intelectual, lo emocional y lo físico, para que los individuos puedan llegar a sentir que forman parte de un sistema vital más amplio y con un propósito de vida claramente definido, orientado hacia la búsqueda de un crecimiento personal. Es así que analizaremos cómo algunas teorías de la espiritualidad influyen en el conocimiento del sí mismo. También veremos cómo se ha dado a través de la historia y los diferentes caminos que buscan la trascendencia, viviendo un aquí y un ahora. El conocimiento de uno mismo es la capacidad que tenemos de extender el nivel de conciencia que poseemos sobre lo que somos y sobre la realidad de la vida en todos sus aspectos. De este conocimiento surge el entendimiento, la madurez, la libertad psicológica y la sabiduría. El autoconocimiento procede del mundo interno, de las revelaciones que podemos obtener cuando nuestra conciencia se encuentra receptiva en relación a algo, ya sea de índole interno o externo. Existen diferentes herramientas como la compasión, la meditación, la paciencia, la autoobservación, revalorización, yoga, entre otros. Se pueden convertir a su vez en caminos para el conocimiento personal. El conocimiento de sí mismo suele ir acompañado de diferentes interrogantes, interrelacionados: la naturaleza de la vida, el sentido de la vida, el significado de uno mismo, en ella, etc. Como anécdota, digamos que tales cuestiones fueron una justificación básica de la tesis y la evolución personal de Carl Jung. La pregunta que le dominó a lo largo de su vida fue esta: ¿qué es el mundo y qué soy yo? Ni religiones, ni ciencia, ni educaciones, ni filosofías han podido dar cuenta de conclusiones universalmente válidas. ¿Acaso hay respuestas esclarecedoras? La pretensión de autoconocimiento es tan antigua como la humanidad. Puede decirse con escasa posibilidad de error que fue este el primer principio y la primera existencia de todas las antiguas escuelas de psicología. Recordamos aún estas palabras, pero hemos olvidado su sentido. De esta observación preliminar se desprenden grupos de consideraciones que se ajustan a lo que en la historia ha ocurrido respecto al particular y es conveniente tomar en consideración. Consideremos 4 hitos históricos relativos al conocimiento de sí mismo. Conócete a ti mismo. Podría decirse que Occidente se separó de Oriente cuando objetivó, socializó e institucionalizó el problema del autoconocimiento. Quizá desde el famoso imperativo «Conócete a ti mismo» de Pitágoras, uno de los 7 sabios de Grecia. Para hacerlo más significativo a la plebe, dijo que había sido un mensaje venido del cielo, por lo que se grabó en letras de oro. La máxima se reflejó en el frontispicio del portal del templo de Apolo, situado al pie del monte Pársano, en Delfos, antigua Grecia. El de Delfos, junto con el de Dodoneo, debieron ser en principio oráculos de divinos y luego, por la vanidad de los eruditos, pasaron a ser oráculos de filósofos. Respecto a la importancia relativa que sobre a otras cuestiones del fenómeno humano se ha concedido, su atención fue relativamente mayor en sus albores. Se le atribuye a Siddhartha Gautama, Buda, la máxima: el yo es lo único que debe conocerse, lo cual se conecta más a la persona con la posibilidad del autoconocimiento, a la vieja y permanente usanza experimental radicada en la práctica estática o dinámica de la meditación. Buda decía a sus monjes: vuestro deber es estudiaros y reflexionar sobre vosotros mismos, entre otros innumerables pasajes de las escrituras budistas que inducen al autoconocimiento. Después, Sócrates elegiría la fórmula del oráculo como eje de su didáctica y el contenido de sus enseñanzas, que en vista del
solo sé que nada sé, venían a sugerir: conócete a ti mismo y conocerás la naturaleza de los dioses. Su discípulo Platón siguió en gran medida esta misma línea de investigación, asociando, como hiciera Sócrates, el conocimiento de las cosas como el autoconocimiento. Su pauta pudo ser: conociendo la naturaleza, me conozco mejor a mí mismo, pero no podré alcanzar a comprender la esencia de lo externo, sin autodescubrirme primero. Por esto, Platón perseguía conocimientos que no le fueron del todo extraños, porque los entendía como el negativo de lo fundamental. Respecto a los grandes estilos de indagación-aprendizaje, pueden diferenciarse dos: el oriental, más experimental, sintético e íntimo, y el occidental, más filosófico, analítico y social. El occidental es el que más variaciones ha sufrido, sustituyendo lo que se quería saber por lo que la ciencia podría ofrecer. Desde este punto de vista, cabría hablar, para Occidente, que una fase empírica e introspectiva, aparentemente más primitiva, y de otra básicamente científica y fragmentaria. En su origen, no obstante, concomitaban, de modo que la forma socrática y platónica de entender el tema no era lejana a la de los sabios chinos o hindúes de la antigüedad. La percepción occidental mística se asemeja asimismo al modo empírico oriental de emprender el autoconocimiento. También se perciben coincidencias significativas entre ambas y algunas culturas atrasadas en cuanto a desarrollo socioeconómico. Todavía ciertos pueblos indígenas asimilan un arquetipo consistente en la identificación con un yo profundo y el consecuente desapego con su nombre, la imagen que proporcionan a sus congéneres, etc., por lo que hablan de sí mismos en tercera persona. Mi opinión es que, a priori y en cuanto al autoconocimiento, este es un signo de mayor hondura y mejor percepción que el atribuido por las sociedades occidentales modernas, que identifican el yo sujeto con el yo objeto de uno mismo, la luna con el reflejo de la luna en el agua, la estrella y el dedo que apunta a la estrella. Por último, según Carl Jung en su obra El yo y el inconsciente, señala que el sí mismo es el punto central virtual de una constitución tan misteriosa que lo podrá incluir todo. Este punto central lo he llamado el sí mismo intelectualmente. El sí mismo no es más que un concepto psicológico. Es un término destinado a expresar una esencia incognoscible, a la que nosotros no logramos comprender como tal, y pues sale de los límites de nuestra capacidad comprensiva. Igualmente se le podría llamar el Dios en nosotros, de un modo inextricable. Toda nuestra vida anímica parece emanar de este punto y todos nuestros objetivos últimos y supremos parecen apuntar hacia él. Confío en que el lector atento habrá comprendido suficientemente que entre el sí mismo y el yo-ego existe la misma relación que entre el sol y la tierra. No es posible confundir a los dos. El ego es una especie de adminículo que en cierto modo da vueltas alrededor del sí mismo, como la tierra alrededor del sol. En esta relación no hay nada que se pueda reconocer positivamente, pues nada podemos decir sobre los contenidos del sí mismo. El ego es el único contenido del sí mismo que conocemos. El ego, individuado, se siente como objeto de un sujeto desconocido y superordenado. La individuación es el proceso natural originado por el sí mismo para que cada ser humano se convierta en aquello a lo que está destinado desde un principio.
La experiencia del sí mismo proporciona el sentimiento de hallarse asentado en lo más profundo de la propia mismicidad, sobre un fundamento firme, sobre una parcela de íntima eternidad, invulnerable incluso para la muerte física misma. La totalidad inconsciente, el sí mismo, parece por ello como el propio espíritu rector de todo devenir biológico y psíquico. Aspira a la realización total, es decir, a devenir completamente consciente en el hombre. Devenir consciente es cultura, en el sentido más amplio, y autoconocimiento, es decir, esencia y alma de este proceso. El Oriente atribuye al sí mismo un significado divino, y según la antigua concepción cristiana es del autoconocimiento el camino de la cognitio Dei. Dentro de la filosofía antigua se venía manteniendo la tradición del principio délfico, conócete a ti mismo, atribuyéndose al diálogo como método para descubrir la verdad en el alma, y constituyéndose en uno de los elementos de preocupación central de las culturas antiguas. El conócete a ti mismo requería el cuidado de sí, cuyo principio socrático se convirtió en una solución filosófica. Esta segunda máxima estaba aceptada por Epicuro y sus sucesores, por los cínicos y por estoicos como Séneca, Rufus y Galeno. Se aconsejaba apartarse algunos minutos al día o varias semanas y meses para retirarse dentro de sí. Esto era un ocio activo. Estudiar, leer, prepararse para los reveses de la fortuna o para la muerte. Era una meditación y una preparación. Posteriormente, el cuidado de sí se relacionó con una gran actividad literaria, ya que el sí mismo es algo de lo cual se debe escribir, volcándose como una introspección cada vez más profunda. Tomar notas sobre sí mismo que debían ser releídas, escribir tratados o cartas a los amigos para ayudarles, y llevar cuadernos con el fin de reactivar para sí mismo las verdades que uno necesitaba. Las cartas de Plínico y Séneca son un ejemplo de este ejercicio del sí. Además, le daban gran importancia al retiro rural, ya que consideraban que la naturaleza ayuda a ponerse en contacto consigo mismo. Los movimientos filosóficos del estoicismo durante la época imperial se daba un giro a la cultura del diálogo de Platón y se convierte en la cultura del silencio, adoptándose como una nueva manera de alcanzar la verdad y escuchar al propio yo, donde el maestro habla y el discípulo escucha y reflexiona en silencio sobre ello. El examen de conciencia inicia con el hecho de escribir cartas. Para los pitagóricos tenían que ver con la purificación, ya que el sueño es un encuentro con la muerte y con los dioses. Por lo tanto, era necesario para un buen sueño. Los epicúreos, dentro de esta misma tradición, recomendaban realizar buenas acciones, realizar el examen de conciencia y dormirás bien. Séneca evaluaba lo que se ha hecho con lo que se debía hacer para recuperar la verdad, mas no para culparse o juzgar a sí mismo. En la tradición filosófica dominada por el estoicismo, asquesis significa consideración progresiva del yo, o dominio sobre sí mismo, obtenido a través de la adquisición de la asimilación de la verdad. Tiene su meta final en el acceso a la realidad de este mundo. Incluye ejercicios en los cuales el sujeto se pone a sí mismo en una situación en la que puede verificar si es capaz de afrontar acontecimientos y utilizar sus discursos de los que dispone. Se caracterizaron los dos polos de estos ejercicios con los términos de melete y gimnasia. Metete significa meditación, de acuerdo con la traducción latina meditatio. Se tenía que anticipar en el pensamiento a través del diálogo cuál iba a ser la situación real,
trabajando en una improvisación pensando en términos y argumentos que sean útiles. La meditación filosófica implicaba imaginar la articulación de posibles acontecimientos para examinar cómo reaccionaría uno. El más famoso ejercicio de meditación es la Premeditatio Malorum, practicada por los estoicos. Se debe imaginar una visión pesimista del futuro, para convencerse a uno mismo que no son desgracias. En el polo opuesto se encuentra la gimnasia. Es de entrenamiento en una situación real, aunque haya sido inducida artificialmente. Existe una larga tradición detrás de esto: abstinencia sexual, privación física, otros rituales de purificación. Se constituye en un examen de la independencia del individuo respecto al mundo externo. Estos son los extremos de ejercicio intelectual y de ejercicio en la realidad, metete y gimnasio. El fundador del budismo fue Siddhartha Gautama, conocido como Buda, el despierto, un príncipe de la India que abandonó su reino y su familia para buscar una forma de liberarse del sufrimiento humano y encontrar la libertad espiritual. El Buda, luego de 6 años de prácticas ascéticas, alcanzó el estado de iluminación y trascendencia del mundo condicionado. A partir de este momento, dedicó su vida a enseñar un nuevo camino espiritual, accesible a todos los que quisieran buscar la realización y renunciar a la vida mundana. Y por esto, desafió las religiones brahmánicas de la época basadas en un estricto sistema de castas. El budismo Zen pertenece al budismo Mahayana. Su origen se remonta a un monje hindú llamado Bodhidharma, quien va a misionar a China en el siglo VI y funda la escuela Chan, desarrollada luego en Japón bajo el nombre de Zen. La experiencia del tiempo sagrado del Zen, caracterizada por una desaceleración del flujo de la información exterior y la mirada del sujeto puesta sobre sí mismo, sobre su cuerpo y su conciencia, mediante dispositivos de creación de tiempo para la reflexividad y la exploración de la subjetividad. Por otra parte, en el tiempo sagrado de la vida comunitaria, la totalidad de caminar, comer y trabajar. En este sentido, el ritual se revela como vehículo de expresión de lo sagrado, pues es en sí una técnica pedagógica que permite consagración de la vida orgánica y cotidiana. En el Zazen, el practicante se concentra en la postura y la respiración, trayendo de vuelta su atención al momento presente cada vez que los pensamientos lo alejan de él. Luego, al terminar la meditación, lleva a esta concentración a cada acto ritual. En suma, el ritual es en sí una tecnología del ser que permite llevar la práctica del Zen a la vida cotidiana, situándose como articuladora de las esferas de lo sagrado y lo profano. De esta manera, la práctica de la concentración en el acto ritual se sitúa en una posición liminar entre la concentración durante el Zazen y la concentración llevada a la vida cotidiana. Yoga. El yoga nació en India hace 5.000 años. Es un término que significa unión, representa la unión del cuerpo y la mente, y asimismo los métodos para lograr esa unión, así como para recuperar la naturaleza real y establecerse en la energía universal que todo lo anima. Es también poner bajo el yoga de la voluntad la mente y las funciones psicosomáticas, aprendiendo a subyugar el pensamiento, deseos compulsivos y tendencias negativas. El yoga enseña a unirse con el propio ser, desuniéndonos de los fenómenos y apariencias que nos esclavizan y nos hacen vivir de espaldas a la naturaleza real. También proporciona los medios para obtener estados superiores de conciencia y una percepción supraconsciente que libera la mente de frenos y trabas. Pero básicamente el yoga es un método para la liberación del sufrimiento, sobre todo el que genera la mente debido a enfoques incorrectos y distorsionados, y también de muchos trastornos psicosomáticos.
que pueden ser superados con una práctica oportuna. Es una senda hacia la paz interior, el equilibrio de la mente y el saludable autodominio que procura armonía psíquica. Es por tanto un método integral de mejoramiento humano y de evolución de la conciencia. Es una ciencia experiencial y que invita a ejercer una adecuada disciplina sobre la mente y el carácter, apelando a la inteligencia primordial del individuo. Los logros que obtendrá el practicante estarán en función de cuán pacientes y sostenidos sean sus esfuerzos, instrumentalizando el cuerpo, la respiración, la mente y el temperamento. El yoga sigue la senda gradual hacia el verdadero autoconocimiento y autorrealización. El practicante deberá aplicar esfuerzos correctos, resolución firme y renovada motivación. Tendrá que adestrarse pacientemente para superar obstáculos y desplegar factores de autodesarrollo. Si pensamos en un futuro dominado por la religión y por sus seguidores muy apegados a cada norma impuesta por su corriente religiosa, más aún si hablamos de espiritualidad, que hoy en día ese término se pierde entre un marco, palabra que es religión. Aún así, de a poco se va separando los términos desde la concepción de cada individuo, que se ve influenciado por prácticas menos dogmáticas y más simples que han ido tomando diferentes formas y conceptos, más novedosos en la actualidad, que han logrado cautivar a gran parte de la sociedad moderna. Ahora bien, si pensamos en la influencia que podría tener la espiritualidad en un futuro, nos encontramos con una amplia gama de corrientes, las cuales han emergido a partir de las muchas posturas filosóficas y cómo se han globalizado, pudiendo llegar a cada contexto en el planeta, causando así un impacto cultural en la vida de cada persona. Ya no podemos hablar de prácticas budistas desarrolladas únicamente en Asia, por ejemplo. Por lo tanto, sería muy poco provechoso relacionar, y más aún se ha extendido el pensamiento espiritualista hasta conjugarse con la ciencia en un intento por explicar lo inmedible, como pasa en la psicología. La psicología transpersonal es una rama de la psicología humanista, la cual considera al ser humano como un ser capaz de crear su propia luz, metafóricamente, tomando como punto objetivo de estudio los procesos, experiencias y eventos que trascienden a la limitada sensación de identidad. Bajo esta teoría se entiende que se trasciende la identificación cuerpo-mente hacia lo espiritual, lo que incita a una mayor dedicación de la persona hacia su yo interior, hacia su búsqueda de su propio desarrollo personal y espiritual, declarándose la cuarta fuerza tras la psicología humanista. Así, ha nacido desde Carl Jung con su misticismo para apreciar la mente humana, con una variación muy notable de psicoanálisis clásico, pasando por Fritz, Rogers en la corriente humanista y finalmente Maslow y Sutich en la misma corriente humanista. Reinventan la nueva psicología transpersonal que ahora se ha propagado por todo el mundo y cada día gana más adeptos, por lo que se espera las nuevas ramas de la psicología sean parte de la espiritualidad que hoy mucho se maneja. Más allá de la ciencia, las personas han puesto un muy alto interés en cómo llevar su vida de la mejor manera, y esto ha llevado a que las personas busquen la palabra espiritualidad como parte de su vida diaria. Para complacer esta demanda se han creado espacios en donde las personas cumplen esa búsqueda mediante la meditación o el mindfulness, por ejemplo, y poco a poco se van apartando de seguir a una religión propia, cual ave que quiere volar más alto para tocar el cielo. Ahora, dejando la ciencia y los hábitos que se han creado de un lado, nos volvemos a encontrar con la globalización y por supuesto el capitalismo, que en el crecimiento del interés de la población por esa búsqueda espiritual se ha creado un gran mercado de esta, libros,
cursos de meditación, cursos de mindfulness, clases de yoga, Osho, talleres de motivación, aplicaciones, santuarios de meditación, etc. Estas diversas tecnologías que ofrece el mercado globalizado de hoy en día provocan mayor influencia e interés en las personas, además de una estructura que cada vez parece más sólida.